Siéntate, respira conmigo, y permite que este momento sea solo tuyo. Imagina por un instante que la casa se ha quedado en silencio, que la luz entra suave por la ventana y que el mundo, por ahora, ha decidido bajar el volumen. No hay prisa, no hay urgencia, solo el latido tranquilo de tu cuerpo y la presencia cálida de una voz que te acompaña sin pedir nada a cambio. Aprender a estar solo no es una lección que se impone de golpe ni una meta que se alcanza con una fórmula, es, más bien, un camino que se recorre paso a paso, con ternura, con paciencia y con la honestidad de quien se mira por primera vez sin máscaras. En esta introducción quiero invitarte a abrir un espacio dentro de ti, un lugar donde la soledad deje de ser un enemigo para convertirse en un maestro que susurra, que enseña a escuchar, que revela lo que ya está ahí pero que a menudo no nos atrevemos a mirar. Estar solo no significa estar vacío. Estar solo puede ser la oportunidad de reencontrarte con tus ritmos, con tus deseos más sencillos, con las preguntas que has ido posponiendo. Cuando aprendemos a sostenernos en la propia compañía, descubrimos que hay una voz interior que no necesita la aprobación constante de los demás para existir. Esa voz puede ser tímida al principio, puede hablar en susurros, pero con el tiempo se vuelve más clara, más firme, más compasiva. En este recorrido que te propongo, no busco darte recetas ni soluciones rápidas, quiero ofrecerte una guía que te acompañe como lo haría un amigo cercano, con palabras que abracen y con silencios que permitan que lo que tienes dentro encuentre su lugar. Piensa en la soledad como en una habitación que has evitado durante años. Al principio, entrar puede dar miedo, hay recuerdos, hay polvo, hay rincones que no conoces. Pero si te quedas un rato, si enciendes una luz tenue y te sientas en el centro, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un cuadro en la pared, el sonido de la lluvia en el tejado, la textura de una manta. Esos detalles son pequeñas certezas que te recuerdan que estás vivo, que tu experiencia importa, que tu presencia tiene peso. Aprender a estar solo es aprender a habitar esa habitación con curiosidad y con respeto, sin juzgar lo que aparece, sin forzar cambios inmediatos, simplemente observando y acompañando. A lo largo de los capítulos que vendrán, te propondré un método en 3 pasos, cada uno pensado para profundizar en una dimensión distinta de la soledad. No son pasos mecánicos, sino estaciones de un viaje interior. El primero te ayudará a reconocer y aceptar la soledad tal como es, sin adornos ni negaciones. El segundo te invitará a construir una relación nutritiva contigo mismo, a cultivar hábitos y prácticas que te sostengan. El tercero te mostrará cómo integrar la soledad en tu vida cotidiana, transformándola en una fuente de creatividad, de claridad y de libertad. Antes de comenzar con esos capítulos, quiero que te permitas recibir esta introducción como un abrazo inicial, como la mano que te guía hasta la puerta de la habitación que vas a explorar. No te pido que cambies de inmediato ni que te conviertas en alguien distinto. Solo te invito a mirar con ternura lo que ya eres. Si hay tristeza, déjala estar, si hay alivio, acógelo, si hay miedo, respira con él. La soledad puede traer consigo una mezcla de emociones que a veces nos desconciertan: nostalgia por lo que fue, alivio por lo que se ha soltado, incertidumbre por lo que vendrá. Todas esas sensaciones son legítimas y forman parte del proceso. En este espacio no hay juicios, solo presencia. Y desde esa presencia, podemos empezar a aprender a estar solos sin sentirnos abandonados. Quiero que imagines ahora una escena cotidiana: te levantas temprano, el mundo aún duerme, y te quedas un momento en la cama, sintiendo el calor de las sábanas y el pulso tranquilo de la mañana. Ese instante, aparentemente pequeño, es un ejemplo de cómo la soledad puede ser un regalo. En la quietud de la mañana, tus pensamientos no están compitiendo por atención, tus emociones no necesitan ser explicadas. Puedes escuchar con más claridad lo que te importa, lo que te pesa, lo que te mueve. Aprender a estar solo es aprender a reconocer y a valorar esos instantes, a convertirlos en anclas que te sostengan cuando la vida se vuelva más ruidosa. A lo largo de esta introducción y de los capítulos que seguirán, te hablaré con un ritmo pausado, con frases que se extienden como respiraciones largas, con silencios implícitos que te permitan sentir y no solo entender. No busco llenar cada espacio con palabras, al contrario, quiero que haya lugar para que tus propias sensaciones y pensamientos se asienten entre las frases. Si en algún momento sientes que algo resuena, detente, respira y deja que esa resonancia se despliegue. Si algo te incomoda, también está bien. La incomodidad es una señal, una brújula que indica dónde hay trabajo por hacer, donde hay heridas que merecen cuidado. Permíteme decirte algo importante: estar solo no es sinónimo de debilidad. Hay una fuerza serena en quien se queda consigo mismo y aprende a escucharse.
Esa fuerza no se exhibe con estruendo, se manifiesta en la capacidad de sostener la propia mirada, de aceptar las propias contradicciones, de ofrecerse consuelo cuando las circunstancias no lo hacen. Aprender a estar solo es, en esencia, aprender a ser tu propio refugio. Y ser un refugio no significa ser perfecto, significa ser disponible, amable y coherente contigo mismo. Antes de cerrar esta introducción, quiero que te lleves una imagen. Imagina un árbol en otoño, con hojas que caen lentamente. El árbol no se aferra a cada hoja, permite que el ciclo siga su curso. Al mismo tiempo, sus raíces permanecen firmes, sosteniéndolo, alimentándolo. Así puedes ser tú, permitiendo que ciertas cosas se vayan, aceptando pérdidas y cambios, mientras mantienes una raíz profunda que te conecta con tu esencia. Esa raíz es tu capacidad de estar presente, de escucharte, de cuidarte. En los capítulos que vendrán, exploraremos cómo fortalecer esa raíz, cómo reconocer las hojas que necesitan caer y cómo celebrar las nuevas brotaciones que la soledad puede traer. En este primer paso, quiero invitarte a detenerte y a quedarte conmigo un rato más, a permitir que la voz que te habla ahora sea un refugio cálido y sin prisas, una compañía que no exige nada más que tu atención suave. Imagina que estamos sentados frente a una taza de té tibio, que la luz entra por la ventana y que el mundo ha decidido por un momento no apurarnos. Y desde ese lugar te propongo que miremos la soledad con una mirada nueva, sin etiquetas, sin urgencias, sin la necesidad de arreglarla de inmediato, porque aprender a estar solo comienza por reconocer lo que hay, por nombrar sin juzgar, por aceptar sin resignarse. No se trata de convertir la soledad en un ideal ni de romantizarla hasta volverla inalcanzable, se trata de permitir que su presencia nos hable, de escuchar sus matices, de distinguir entre la soledad que duele y la soledad que cura, entre la soledad impuesta por la ausencia y la soledad elegida como espacio de encuentro. En este primer paso te propongo que hagas algo sencillo y profundo a la vez, que te acerques a tu propia soledad como quien entra en una habitación desconocida con la linterna de la curiosidad, sin prisas, sin expectativas, dispuesto a observar, a tocar, a sentir, a dejar que las sensaciones se desplieguen sin intentar cambiarlas de inmediato. Permítete, por favor, sentir lo que sientes. Si hay tristeza, no la empujes, si hay alivio, no lo minimices, si hay miedo, respira con él. Muchas veces hemos aprendido a huir de la soledad porque la asociamos con abandono, con carencia, con un vacío que hay que llenar cuanto antes con compañía, con ruido, con distracciones. Pero la soledad también puede ser un espejo que nos devuelve la verdad de lo que somos cuando nadie nos mira, y ese espejo, aunque a veces muestre grietas, nos ofrece la posibilidad de ver con más claridad nuestras heridas, nuestros anhelos, nuestras contradicciones. En este primer paso no te pido que te conviertas en tu propio terapeuta ni que resuelvas todo de golpe, te pido que te quedes, que observes, que escuches. Quédate con la sensación de tu respiración, con el ritmo de tu corazón, con los pensamientos que vienen y van como nubes en un cielo amplio. No los persigas, no los reprimas, simplemente déjalos pasar y vuelve, una y otra vez, a la respiración, a la presencia de tu cuerpo en la habitación. A menudo la soledad se siente más intensa cuando la comparamos con lo que creemos que deberíamos tener: una pareja, amigos constantes, planes compartidos. Esa comparación es una voz antigua que nos susurra que algo está mal con nosotros, que somos menos por no estar siempre acompañados. En este primer paso te invito a desafiar esa voz con ternura, a preguntarle con suavidad de dónde viene, qué necesita, y a responderle desde la compasión en lugar de la culpa. Pregúntate, sin prisa, qué significa para ti estar acompañado y qué significa estar solo. Observa si en tu historia hay momentos en los que la soledad fue refugio y otros en los que fue castigo. Reconocer esa historia no es culparte por ella, es darte contexto, es entender que tus reacciones actuales tienen raíces y que, desde esa comprensión, puedes empezar a elegir con más libertad. Hay una práctica sencilla que puede ayudarte a entrar en este primer paso sin sentirte abrumado: la práctica de la escucha atenta. No me refiero a escuchar música o a escuchar a otra persona, sino a escuchar tu propio mundo interior como si fuera un paisaje sonoro. Cierra los ojos si te apetece, o mantén la mirada suave en un punto de la habitación, y escucha. Escucha los sonidos externos, sí, pero sobre todo escucha las sensaciones internas, la tensión en los hombros, la calidez en el pecho, la inquietud en la garganta, la quietud en las manos. Escucha los pensamientos sin engancharte a ellos,
como quien oye pasar un tren a lo lejos. Si aparece una emoción fuerte, no la etiquetes con prisas, en lugar de decir esto es malo o esto es bueno, intenta describirla con palabras suaves, esto es tristeza, esto es miedo, esto es cansancio. Nombrar con calma lo que sentimos tiene un efecto sorprendente, reduce la intensidad del huracán y nos permite acercarnos con más claridad. Mientras practicas esta escucha, es posible que surja la necesidad de compañía externa, y eso está bien. Aprender a estar solo no significa renunciar a la compañía humana, significa aprender a sostenernos cuando la compañía no está, y a elegirla cuando sí lo está. En este primer paso, la meta no es la autosuficiencia absoluta, sino la confianza en que puedes estar contigo mismo sin desmoronarte. Esa confianza se construye con pequeños actos de cuidado, preparar una comida que te guste, caminar sin prisa, escribir una carta que no necesitas enviar, leer en voz alta un fragmento que te conmueva. Estos actos son como señales que le envías a tu interior, estoy aquí, te veo, te cuido. No subestimes su poder. Con el tiempo, esos gestos se convierten en una red de sostén que no depende exclusivamente de otras personas. También quiero que observes cómo hablas contigo mismo cuando estás solo. Muchas veces la voz interna es más dura que la de cualquier otra persona, nos exigimos, nos criticamos, nos recordamos errores pasados con una nitidez que no aplicamos a los demás. En este primer paso, te invito a transformar esa voz crítica en una voz de compañía. No se trata de negar los errores ni de caer en un optimismo forzado, sino de hablarte con la misma ternura con la que hablarías a un amigo querido que atraviesa un momento difícil. Si surge una frase como no deberías sentirte así, respóndele con otra más amable, está bien sentir esto ahora, estoy aquí contigo. Practicar este cambio de tono es un acto de valentía y de cuidado que, con el tiempo, modifica la relación que tienes contigo mismo. A medida que te adentras en este primer paso, es probable que aparezcan recuerdos de soledades pasadas, de momentos en los que te sentiste abandonado o incomprendido. No huyas de esos recuerdos, míralos con compasión. Cada recuerdo es una pieza de tu historia que merece ser vista y acogida. Puedes imaginar que colocas cada recuerdo en una mesa frente a ti, uno por uno, y los observas sin juzgar, reconociendo lo que te enseñaron y lo que aún te duele. Si alguna memoria trae consigo una emoción intensa, respira con ella, permítele existir y, cuando estés listo, ofrécele una palabra de consuelo. A veces basta con decir en voz baja, te veo, gracias por haberme protegido entonces. Ese gesto simbólico puede liberar una tensión que has llevado durante años. En este primer paso también es útil reconocer los límites entre la soledad y la depresión, entre el retiro necesario y el aislamiento que lastima. Si notas que la soledad viene acompañada de una tristeza profunda, de pérdida de interés por las cosas que antes te gustaban, de fatiga persistente, de pensamientos que te hunden, es importante que busques apoyo profesional. Aprender a estar solo no excluye pedir ayuda cuando la necesitamos. Al contrario, pedir ayuda es una forma de cuidarnos y de reconocer que hay momentos en los que la compañía experta es necesaria. Si no es el caso, si lo que sientes es más bien una incomodidad que puedes sostener, sigue con paciencia este primer paso, sabiendo que la transformación es gradual y que cada pequeño gesto cuenta. Quiero que te lleves una imagen antes de cerrar este primer paso. Imagina que tu soledad es un cuarto con una ventana grande. Al principio la ventana está cubierta por una cortina gruesa que deja pasar poco de la luz. No te pido que abras la cortina de golpe, te pido que te acerques a la ventana, que pongas la mano sobre la tela, que sientas su textura, que notes la temperatura del vidrio, que escuches el sonido del exterior. Con el tiempo, si te apetece, puedes correr un poco la cortina y dejar que entre un rayo de luz. Ese rayo no lo cambia todo, pero ilumina un rincón y te permite ver detalles que antes estaban en la penumbra. Así es el primer paso, acercarte con cuidado, observar sin prisa, permitir que la luz entre poco a poco. No hay una meta final que debas alcanzar hoy, hay un camino que se despliega y que puedes recorrer a tu ritmo. Cuando te sientas listo, cuando hayas permanecido un tiempo en esta escucha y en este cuidado, puedes cerrar los ojos un momento y agradecerte por haberte dado este espacio. Agradecer no es negar el dolor ni apresurar la sanación, es reconocer el acto valiente de quedarte contigo mismo. Y si en algún momento sientes que necesitas compañía, recuerda que pedirla no te hace menos capaz, te hace humano. En este primer paso hemos empezado a mirar la soledad sin miedo, a escucharla sin huir, a hablarte con ternura y a construir pequeños actos de cuidado que te sostendrán.
En este segundo paso, quiero invitarte a construir una relación nutritiva contigo mismo, a aprender a ser compañía amable y constante, a diseñar pequeños rituales que te sostengan en los días grises y te celebren en los días claros, y lo haré con la voz suave de quien sabe que las transformaciones profundas no se imponen, sino que se cultivan con ternura y repetición. Imagina por un momento que la soledad ya no es un territorio hostil sino un jardín que puedes aprender a cuidar. No te pido que te conviertas en un jardinero perfecto de la noche a la mañana, solo que te acerques con las manos limpias y la intención de observar, de tocar la tierra, de notar que necesita cada rincón. En este segundo paso la tarea no es llenar el vacío con ruido, sino aprender a escucharlo y a responder desde la presencia, desde el cuidado, desde la coherencia. Piensa en la relación contigo mismo como en una casa que habitas. Hay habitaciones que necesitan orden, otras que piden luz, algunas que reclaman reparación. No se trata de remodelar todo a la vez, se trata de encender una lámpara en la habitación que más frecuentas, de barrer el polvo de la mesa donde sueles sentarte, de poner una planta en la ventana para recordar que la vida sigue brotando. Estos gestos, sencillos y repetidos, son la base de una compañía que no depende de la aprobación externa. Comenzarás por observar cómo te tratas en los momentos cotidianos, en las pequeñas decisiones que marcan el tono del día. ¿Qué te dices cuando te levantas? ¿Con qué voz te hablas cuando algo no sale como esperabas? Muchas veces la relación con uno mismo está llena de exigencias y de expectativas que no sostienen, que no alimentan. En este segundo paso te propongo practicar la ternura deliberada, hablarte con la misma paciencia con la que escucharías a alguien que amas, ofrecerte pausas cuando las necesitas, permitirte errores sin convertirlos en sentencia. La ternura no es indulgencia sin límites, es la capacidad de sostener la propia fragilidad con respeto y con cuidado. Puedes empezar por gestos concretos que, aunque parezcan pequeños, tienen un efecto acumulativo poderoso: preparar una comida que te guste y comerla sin prisas, darte una ducha consciente en la que sientas el agua como un abrazo, escribir unas líneas en las que reconozcas lo que has hecho bien en el día, aunque sea algo mínimo. Estos actos son como cartas que te envías a ti mismo, recordatorios de que mereces atención y cariño. En este segundo paso también aprenderás a crear límites amorosos, porque la compañía nutritiva no solo se construye con gestos de cuidado, sino también con la claridad sobre lo que te conviene y lo que no. Poner límites no es cerrar la puerta con dureza, es dibujar un contorno que protege tu espacio interior para que puedas estar contigo sin invasiones que desgasten. Observa cómo te sientes cuando dices sí por costumbre y no por deseo, cuando aceptas planes que te dejan vacío o conversaciones que te agotan. Aprender a decir no con suavidad es un acto de respeto hacia tu tiempo y tu energía. Puedes practicarlo en situaciones pequeñas: rechazar una invitación cuando necesitas descansar, pedir que una conversación se posponga si no estás en condiciones de escuchar, limitar el tiempo que pasas en redes sociales cuando notas que te comparas. Estos límites, puestos con amabilidad, te devuelven la posibilidad de elegir y te enseñan que la soledad puede ser un espacio protegido, no una condena. La relación nutritiva contigo mismo pasa también por el cuerpo, por la escucha de sus señales y por el cuidado de sus ritmos. Muchas veces la soledad se vive en la cabeza, en una conversación interminable de pensamientos, pero el cuerpo guarda memoria y sabiduría que merecen ser atendidas. En este segundo paso te invito a volver al cuerpo con prácticas sencillas y amorosas: caminar despacio por un parque y notar el contacto de los pies con la tierra, estirarte al despertar como quien despierta una casa, respirar conscientemente durante unos minutos cuando la ansiedad aparece, permitirte un descanso sin culpa cuando el cuerpo lo pide. No se trata de convertirte en un atleta ni en un gurú del bienestar, se trata de reconocer que tu cuerpo es el hogar que te sostiene y que cuidarlo es una forma de compañía profunda. Escuchar el hambre real, el cansancio auténtico, la necesidad de movimiento o de quietud, es aprender a responder con respeto a lo que eres en cada momento. En este segundo paso también abriremos un espacio para la creatividad como forma de compañía. La creatividad no necesita ser grandiosa ni productiva, puede ser un gesto íntimo, una manera de dialogar contigo mismo sin palabras. Pintar con los dedos, escribir una carta que no enviarás, cocinar sin receta, tocar una canción aunque no seas músico, dibujar una línea en una hoja y seguirla hasta donde te lleve. Estas prácticas son puentes que conectan tu mundo interior con el mundo sensible, y en ese puente la soledad se transforma en un laboratorio donde experimentar, equivocarse y sorprenderse. La creatividad te permite nombrar emociones que a veces no caben en el lenguaje cotidiano, te ofrece símbolos y metáforas que sostienen el dolor y la alegría con la misma ternura. No busques la perfección,
busca la honestidad del gesto, la verdad de la expresión. Con el tiempo, esos actos creativos se convierten en rituales que te recuerdan que estás vivo y que tu experiencia merece ser expresada. Otro aspecto esencial de este segundo paso es la práctica de la presencia plena, no como una técnica fría, sino como una forma de amistad contigo mismo. La presencia plena consiste en volver, una y otra vez, a la hora, a la sensación de estar aquí, sin juzgar lo que aparece. Puedes practicarla en momentos cotidianos, al lavarte las manos, al preparar el café, al escuchar una canción. No necesitas horas de meditación formal para empezar, basta con pequeñas pausas en las que te permites sentir sin intervenir. Cuando la mente se dispersa, vuelve con suavidad a la respiración, a la sensación del cuerpo, a los sonidos del entorno. Esta práctica te enseña a no huir de la soledad con distracciones constantes, sino a habitarla con atención y curiosidad. Con el tiempo, la presencia plena te ayuda a distinguir entre la soledad que te empobrece y la soledad que te nutre, porque te vuelve más sensible a las sutilezas de tu mundo interior. En este segundo paso también es importante cultivar la gratitud como un gesto que no minimiza el dolor, sino que amplía la mirada. La gratitud no es una obligación de ver todo color de rosa, es la capacidad de reconocer pequeñas luces en medio de la penumbra. Puedes practicarla de forma sencilla, al final del día, recordar 3 cosas que estuvieron bien, 3 instantes que te dieron alivio, 3 detalles que te hicieron sonreír. No hace falta que sean grandes logros, pueden ser el sabor de una fruta, la voz de alguien que te llamó, la sensación de una manta cálida. La gratitud, practicada con honestidad, no borra la tristeza, pero la acompaña con una perspectiva más amplia, y eso te ayuda a sostener la soledad sin que se convierta en un pozo sin fondo. A medida que construyes esta relación nutritiva contigo mismo, también es valioso aprender a pedir ayuda cuando la necesitas. La autosuficiencia no es una virtud absoluta. Reconocer que hay momentos en los que necesitamos compañía, consejo o apoyo profesional es un acto de sabiduría. Pedir ayuda no te hace menos capaz, te hace humano. Puedes empezar por identificar a 1 o 2 personas en las que confías y con quienes te sientes seguro para compartir lo que te pasa. No es necesario que cuentes todo de golpe, puedes empezar por decir algo pequeño, por pedir una escucha, por proponer un encuentro breve. A veces la compañía externa es el puente que nos permite sostener la compañía interna con más firmeza. Y si la necesidad es más profunda, buscar un profesional que te acompañe es una forma de cuidado responsable y amorosa. En este segundo paso también aprenderás a celebrar la propia compañía. Celebrar no significa fingir alegría cuando no la sientes, significa reconocer los avances, por pequeños que sean, y honrar el esfuerzo de estar presente. Puedes celebrar con gestos sencillos. Encender una vela en la noche, preparar una cena especial para ti, bailar una canción que te conmueva, escribir una carta de agradecimiento a tu propio cuerpo. Estas celebraciones son rituales que marcan el paso del tiempo y te recuerdan que la vida está hecha de momentos que merecen ser reconocidos. Celebrar la soledad es, en el fondo, reconocer que has aprendido a sostenerte y que eso merece un gesto de reconocimiento. Finalmente, en este segundo paso te invito a integrar la paciencia como una compañera fiel. La relación nutritiva contigo mismo no se construye en un día, es el resultado de miles de pequeños actos repetidos con coherencia. Habrá días en los que retrocedas, en los que la voz crítica vuelva con fuerza, en los que la soledad se sienta pesada. En esos días, recuerda que la paciencia no es resignación, sino la confianza en que el cuidado sostenido produce cambios. Permítete caer y levantarte, perdonarte y volver a intentarlo. Cada gesto de cuidado, por pequeño que parezca, es una semilla que germina en su tiempo. Y cuando mires atrás, quizá dentro de semanas o meses, verás que la casa que habitas ha cambiado. Hay más luz, menos polvo, una planta en la ventana que antes no estaba. Antes de cerrar este segundo paso, quiero que te lleves una imagen que te acompañe. Imagina que te miras en un espejo antiguo, no para juzgarte, sino para reconocerte. En ese espejo no solo ves la superficie, ves las capas de tu historia, las cicatrices que cuentan batallas, las arrugas que hablan de risas, los ojos que han aprendido a mirar con más ternura. Acércate a ese espejo con la mano en el corazón y di en voz baja, estoy aquí, te acompaño. No necesitas más palabras. Ese gesto, repetido con honestidad, es la base de la relación nutritiva que estás construyendo.
Siéntate otra vez, si te apetece, y deja que esta voz sea un lugar donde puedas volver a respirar con calma. En este tercer paso quiero acompañarte a integrar la soledad en tu vida cotidiana, a convertirla en una fuente de creatividad, de claridad y de libertad, no como una teoría lejana sino como una práctica que se despliega en los gestos más simples del día a día. Imagina por un momento que la soledad ya no es un cuarto al que entras solo cuando no hay otra opción, sino una herramienta que llevas contigo, como una linterna que ilumina rincones, como una brújula que te ayuda a orientarte cuando el mapa se vuelve confuso. Integrar la soledad no significa recluirse ni renunciar a la vida compartida, significa aprender a moverte entre el mundo y tu interior con más coherencia, con más presencia, con la libertad de elegir cuándo abrir la puerta y cuándo quedarte en silencio para escuchar lo que brota dentro. En este capítulo quiero hablarte de la soledad como materia prima. Cuando la miras así, deja de ser un déficit y se convierte en un terreno fértil donde pueden germinar ideas, proyectos, afectos nuevos. Piensa en los artistas que encuentran en la quietud el espacio para escuchar una melodía que nadie más oye, en los científicos que necesitan horas de concentración para seguir una intuición, en las personas que, en la calma de la noche, redactan cartas que cambian el curso de una relación. No se trata de idealizar la soledad como un estado místico reservado a unos pocos, se trata de reconocer que, en la vida cotidiana, hay momentos en los que la compañía de uno mismo es la condición necesaria para crear, para decidir, para sanar. Integrar la soledad es aprender a reservar esos momentos con la misma seriedad con la que reservarías una cita importante, porque en ellos se juega parte de tu libertad interior. Quiero proponerte que observes tu agenda emocional con la misma atención con la que miras tu calendario físico. Hay días en los que la vida exige presencia externa, reuniones, conversaciones, encuentros. Hay otros en los que la energía pide silencio, reflexión, trabajo íntimo. Aprender a leer esas señales es un acto de sabiduría. No siempre será fácil, a veces la presión social o la costumbre te empujarán a llenar cada hueco con ruido. Pero cuando empiezas a practicar la elección consciente, descubres que la soledad puede ser una pausa regeneradora, un tiempo para ordenar ideas, para escribir sin la urgencia de ser leído, para cocinar con calma y saborear cada bocado. Estos actos cotidianos, realizados desde la presencia, transforman la soledad en una compañía que te hace más claro, más creativo, más libre. La creatividad que nace de la soledad no necesita grandes gestos ni resultados espectaculares. A menudo se manifiesta en pequeñas invenciones, una forma distinta de doblar la ropa que te hace sonreír, una manera nueva de responder a un correo que te libera de una tensión, una receta improvisada que se convierte en tu favorita. Cuando permites que la soledad te acompañe, te das permiso para experimentar sin la mirada inmediata del otro, para equivocarte sin la necesidad de justificarte, para volver a intentar sin la presión del aplauso. Esa libertad es un regalo que te permite recuperar la iniciativa sobre tu vida, porque cuando nadie te observa, puedes ensayar la persona que quieres ser sin la urgencia de la aprobación. Integrar la soledad también implica aprender a tomar decisiones desde un lugar más sereno. Muchas decisiones importantes se toman mejor cuando hay espacio para la reflexión, cuando no estamos arrastrados por la inmediatez de la emoción o por la necesidad de complacer. En la soledad cultivada, las preguntas se vuelven más claras. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me sostiene? ¿Qué puedo soltar? No se trata de buscar respuestas definitivas en cada instante, sino de crear un hábito de consulta interna, de volver a ti como quien consulta un mapa antes de emprender un viaje. Esa práctica te da una brújula más fiable, porque las decisiones tomadas desde la claridad interior suelen ser más coherentes con tus valores y, por tanto, más sostenibles en el tiempo. Hay, además, una dimensión ética en integrar la soledad, la responsabilidad de no usarla como excusa para el aislamiento. La libertad que te da la soledad no debe convertirse en un pretexto para cortar lazos que te nutren. Integrar la soledad es también aprender a moverte entre la autonomía y la interdependencia con honestidad. Puedes disfrutar de tu compañía y, al mismo tiempo, cultivar relaciones que te sostengan. La clave está en la calidad de esos vínculos, elegir encuentros que te alimenten, que respeten tus ritmos, que te permitan volver a la soledad sin culpa. En la práctica, esto puede significar acordar con amigos o pareja tiempos de silencio, proponer encuentros que no exijan rendimiento emocional, o simplemente aprender a decir que no cuando necesitas estar contigo. Esa claridad en las relaciones es un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. Quiero que imagines ahora una escena cotidiana donde la soledad integrada se hace visible. Es un domingo por la tarde, la ciudad tiene un ritmo más lento, y tú decides caminar sin destino.
No llevas auriculares, no buscas compañía inmediata, caminas y observas. En la esquina, una librería con un escaparate que te llama la atención. Entras, hojeas un libro, te quedas con un fragmento que te toca y lo compras sin prisa. Al volver a casa, preparas una infusión, te sientas en la mesa y lees en voz baja ese fragmento, dejándolo resonar. Esa tarde no es un acto heroico, es un gesto sencillo que demuestra cómo la soledad puede ser un espacio de encuentro con lo que te importa. Es en esos gestos donde la soledad deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Integrar la soledad también tiene que ver con el trabajo y la productividad. Vivimos en una cultura que valora la ocupación constante, que confunde estar ocupado con estar vivo. Aprender a estar solo te permite cuestionar esa lógica y recuperar tiempos de inactividad creativa, esos momentos en los que la mente divaga y, sin embargo, produce conexiones inesperadas. Permítete, cuando puedas, bloques de tiempo sin objetivos estrictos, sin la presión de producir algo inmediato. En esos espacios, la mente puede reorganizarse, las ideas pueden madurar, las soluciones aparecen con más naturalidad. No es pereza, es una forma de trabajo profundo que respeta los ritmos humanos y que, a la larga, suele ser más eficaz y más sostenible. Hay también una dimensión espiritual, si así lo sientes, en integrar la soledad. La posibilidad de encontrarte con preguntas que no tienen respuesta inmediata, con un sentido que no siempre se traduce en logros tangibles. No hablo de dogmas ni de fórmulas, hablo de la experiencia de sentirte parte de algo más grande sin perder tu singularidad. En la soledad cultivada, puedes sostener la incertidumbre con más calma, puedes mirar la finitud y la belleza de la vida con una mezcla de humildad y gratitud. Esa mirada te hace más compasivo contigo mismo y con los demás, porque reconoces que todos transitamos caminos con dudas y con anhelos. Integrar la soledad en la vida cotidiana también implica aprender a celebrar la libertad que trae consigo. Libertad para elegir, libertad para equivocarte, libertad para cambiar de rumbo. Cuando la soledad es una aliada, te sientes menos prisionero de expectativas ajenas, menos obligado a cumplir roles que no te pertenecen. Esa libertad no es sinónimo de soledad absoluta, es la capacidad de sostener tu propia compañía sin depender de la aprobación constante. Y desde esa libertad, tus relaciones pueden volverse más auténticas, porque te acercas a los demás desde la plenitud y no desde la necesidad. Quiero que pienses en la soledad como en una práctica que se aprende con repetición y con ternura. No esperes que todo cambie de la noche a la mañana. Habrá días en los que la soledad te parezca ligera y otros en los que pese como una losa. En esos días difíciles, recuerda que integrar la soledad no es una meta que se alcanza y se olvida, es un camino que se recorre con paciencia. Puedes apoyarte en rituales que te anclen, una caminata diaria sin teléfono, un cuaderno donde anotar lo que surge, una hora a la semana dedicada a una actividad creativa sin expectativas. Estos rituales no son obligaciones más, son recordatorios amorosos de que te perteneces y de que tu tiempo interior merece respeto. También es importante reconocer que integrar la soledad no borra las pérdidas ni las ausencias. Si has vivido duelos, rupturas o abandonos, la soledad puede ser un espacio donde esas heridas se mueven y se transforman, pero no es una cura instantánea. Permítete acompañar el dolor con la misma ternura con la que acompañas la alegría. Busca apoyos cuando lo necesites, comparte con personas que te sostengan, y recuerda que la soledad integrada no excluye la ayuda externa. Al contrario, la hace más consciente y más elegida. Antes de cerrar este capítulo, quiero ofrecerte una imagen que puedas llevar contigo. Imagina que tu vida es un taller y que la soledad es una mesa de trabajo. En esa mesa colocas tus herramientas, la creatividad, la reflexión, la decisión, la paciencia. A veces trabajarás solo en la mesa, otras veces invitarás a alguien a sentarse contigo, a mirar lo que haces, a conversar. La mesa no es un lugar de aislamiento absoluto. Es un espacio donde se hacen las cosas con cuidado, donde se prueban ideas, donde se corrigen errores. Aprender a usar esa mesa con confianza es aprender a integrar la soledad como una práctica cotidiana que te permite construir una vida más coherente y más libre. Cuando quieras, tómate un momento para respirar y agradecerte por haber llegado hasta aquí. Agradecer no es cerrar el proceso, es reconocer el valor de haberte dado este tiempo. Quédate un momento más conmigo, si te apetece, y permite que esta voz sea el cierre amable de un recorrido que has hecho con valentía. No voy a resumir lo que ya hemos dicho como si fuera una lista de tareas, prefiero acompañarte en un cierre que se sienta como una exhalación larga, como el gesto de cerrar un libro después de haberlo leído con atención.
Este otro es un espacio para acoger lo que ha surgido, para agradecerte por haberte dado tiempo, para sostener en silencio las semillas que quizá hoy apenas asoman. Imagina que estamos al final de una caminata, el sol baja, la luz se vuelve más cálida, y hay una sensación de calma que no exige nada más que ser reconocida. Así quiero que recibas estas palabras, como una pausa que te envuelve, sin prisa, con ternura. Has recorrido 3 pasos que no son fórmulas, sino estaciones donde detenerte. Quizá en alguna de ellas te has sentido cómodo, quizá en otra te has encontrado con resistencia, con recuerdos que dolían o con alivios que te sorprendieron. Todo eso es parte del viaje. No te pido que te conviertas en alguien distinto ni que borres lo que te pesa, te invito a mirar con compasión lo que eres ahora, con la honestidad de quien sabe que el cambio verdadero se hace con pequeños gestos repetidos y con la paciencia de quien no exige resultados inmediatos. Agradece, aunque sea en silencio, el acto de haberte detenido. Agradecer no es cerrar la herida, es reconocer que te has dado un espacio para mirarla, y eso ya es un acto de cuidado profundo. Quiero que te permitas sentir lo que surja en este momento. Si aparece alivio, déjalo entrar y obsérvalo sin apresurarlo. Si aparece tristeza, no la apartes, acógela como a una visitante que trae consigo una historia que merece ser escuchada. Si surge confusión, respira con ella y recuerda que la claridad no siempre llega de inmediato, a veces se instala como una luz tenue que crece con el tiempo. No necesitas resolver nada ahora. La vida no es una serie de problemas que hay que arreglar de un tirón, es una sucesión de instantes que se tejen y que, con el cuidado adecuado, forman una trama más amable. Permítete estar en ese tejido, sin exigirle perfección. Recuerda que aprender a estar solo no es un destino sino una práctica. Habrá días en los que la soledad te parezca ligera y otros en los que pese. En los días ligeros, celebra con sencillez, una taza de té, una canción que te conmueva, una caminata sin rumbo. En los días pesados, sea aún más amable contigo, reduce las expectativas, busca una mano amiga si la necesitas, permite que el descanso sea una prioridad. La práctica de la soledad se alimenta tanto de los rituales que eliges como de la capacidad de pedir ayuda cuando la vida lo exige. Pedir ayuda no es un fracaso, es una forma de sabiduría que reconoce los límites humanos y honra la interdependencia que nos sostiene. Quiero que te lleves una imagen que puedas usar como ancla en los momentos en que la soledad se vuelva difícil. Imagina una lámpara de aceite en una mesa pequeña. No es una lámpara que pretende iluminar toda la casa, su luz es modesta, íntima, suficiente para leer una página, para coser un botón, para escuchar una canción. Esa lámpara eres tú cuando te ofreces compañía con ternura. No necesitas brillar para todo el mundo, basta con encender tu propia luz y permitir que ella te muestre el camino en la oscuridad. Cuando te sientas perdido, recuerda la lámpara, enciéndela con un gesto sencillo, una respiración consciente, una palabra amable hacia ti mismo, un acto de cuidado mínimo. Esa luz no resolverá todo de inmediato, pero te dará la claridad necesaria para dar el siguiente paso. También quiero que recuerdes que la soledad puede ser una fuente de creatividad y de libertad. No como una consigna que obliga a producir, sino como una condición que te permite escuchar tus deseos sin la urgencia de la aprobación. En la quietud, las ideas se asoman con más honestidad, en la calma, las decisiones se vuelven más coherentes. Permítete reservar tiempos en los que la única tarea sea estar contigo, sin objetivos externos, sin la presión de rendir. Esos tiempos son fertilizantes para la vida interior, en ellos germinan proyectos, se clarifican prioridades, se reencuentran pasiones que quizá habías dejado en silencio. Si en algún momento sientes que la soledad se confunde con la tristeza profunda o con la desesperanza, recuerda que buscar ayuda profesional es un acto de cuidado tan legítimo como cualquier otro. La compañía experta no anula tu capacidad de estar contigo, la complementa. Pedir apoyo es una forma de responsabilidad hacia ti mismo, una manera de asegurarte de que no cargas solo con lo que no puedes sostener. No hay vergüenza en eso, hay coraje. Y si decides dar ese paso, hazlo con la misma ternura con la que te has tratado en este recorrido. Antes de despedirnos, quiero que hagas un pequeño gesto simbólico conmigo. Cierra los ojos si te sientes cómodo, coloca una mano sobre el pecho y siente el latido. No hace falta que lo nombres ni que lo analices, solo obsérvalo. Ese latido es la prueba silenciosa de que estás vivo, de que hay un pulso que te acompaña más allá de las circunstancias. Agradece, aunque sea en silencio, por ese latido. Si te apetece, susurra una frase breve que te sostenga. Puede ser un estoy aquí, un gracias, un puedo intentarlo otra vez. No busques la frase perfecta,
busca la que te suene más honesta en este momento. Repite esa frase cuando lo necesites, conviértela en un pequeño ritual que te recuerde que la compañía más constante que tendrás es la que te ofreces a ti mismo. Al cerrar este recorrido, quiero que te lleves una certeza suave. La soledad no es un castigo ni una etiqueta que define tu valor. Es una condición humana que, bien trabajada, puede convertirse en una aliada. Aprender a estar solo es aprender a sostener tu propia mirada, a ofrecerte consuelo, a celebrar tus pequeñas victorias y a pedir ayuda cuando la vida lo exige. No se trata de ser perfecto en ello, se trata de ser coherente, de repetir gestos de cuidado, de permitirte caer y levantarte con paciencia. Gracias por haberme permitido acompañarte en este tramo. No es un adiós definitivo, es una pausa que te deja con una voz que puedes recordar cuando la noche se haga más larga o cuando la prisa intente robarte el tiempo para estar contigo. Si en algún momento quieres volver a recorrer alguno de los pasos, aquí estaré para acompañarte con la misma ternura y la misma calma. Por ahora, respira una vez más, siente la mano en el pecho, y cuando estés listo, abre los ojos con la sensación de que te has dado un regalo, el regalo de haberte escuchado.